el, vamos a hablar de qué vamos a hablar el día de hoy, Sebastián. ¿Estás con tu libro? ¿Qué vamos a hablar en la página 141? Sebastián Campos. No está atento, Sebastián. Sí, profe. Sociedad de nuestros virreinatos. Claro, muy bien. Vamos a hablar de la sociedad en el virreinato. Muy bien. Muy bien, Sebastián. Entonces, en base a lo que vamos a ir viendo, ¿no? La semana pasada también hemos trabajado sociedad virreinal. Vamos a preguntarle ¿está Diana Manso o no está? No está. Ya, Jorge Acho. Jorge, Sí, profesor. Jorge, dime, de la sociedad virreinal que hemos trabajado la semana pasada, hemos visto la sociedad indígena. Dime, Jorge, ¿dónde vivían los indios del común? ¿Te acuerdas? ¿Dónde vivían los indios del común, Jorge Acho? Sí, yo no sé dónde viven. Ya, Jorge Acho, he dicho Jorge Acho. La pregunta es para él, ¿sí? Reducciones. En las reducciones, muy bien. Ojo, las preguntas son individuales, ¿no? No son grupales, ¿sí? No, no es que yo pregunto y la pregunta es para él, no. La pregunta es para Jorge Acho y él contesta. Si no sabe, ya yo voy a decir quién puede contestar. Pero nadie puede contestar si yo digo el nombre. A ver, ahora Leonel Aranda. Leonel, ¿está Leonel? No está. Ah, sí, profe. Ya, Leonel, la semana pasada, como hemos trabajado la sociedad, ¿no? La sociedad indígena. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el virrey que organizó el virreinato y organizó a los indios, mi estimado Leonel? ¿Cómo se llamó? Ese virrey que organizó el virreinato y a los indígenas. ¿Cómo se llamó el virrey? De los indios. ¿Cómo se llamó el virrey que organizó a los indios en el virreinato? Ah, o sea, ¿cómo se llama? Sí. ¿Quién fue el virrey que organizó a los indios? Lo hemos visto la semana pasada. El que organizó todo. O sea, no me acuerdo. Ya, no se acuerda. Listo. Ya, muy bien, Leonel. Entonces, seguir repasando, ¿no? El virrey, chicos, el que organizó, me imagino que varios lo saben, ¿no? Fue Francisco de Toledo. Fue el virrey que organizó el virreinato, lo hemos visto la semana pasada y está también en el libro, ¿ya? Si van a estar con su libro, por favor, tienen que estar subrayando, subrayen, tienen este material, deben tener su material para subrayar. A ver, me va a leer características, vamos en la página. ¿Qué página dijiste, Micaela, que es? 141. 141, ya, Briseño. Página 141, vamos a hablar de la República de Indios o de Españoles, Briseño. De españoles. Españoles. Leamos las características, Briseño. Leamos primer párrafo. Lee en tu libro, De lo que está acá en la 141. pantalla. De lo que está en la pantalla en el libro. No, no, lo que está en tu libro. Ahí. 141. La República de Españoles, tal y como su nombre los indica, estuvo conformada por los peninsulares o chapetones, que habían nacido en España, y por sus descendientes directos nacidos en tierras americanas, los criollos, también llamados españoles americanos. Muy bien. Durante... Hasta ahí. Briseño, ¿cómo se le llamaban a los españoles nacidos en España?
peninsulares o chapetones. Muy bien, subrayen eso. Subrayen eso. Peninsulares o chapetones. Muy bien. Muy bien, Briseño. Briseño, ¿cómo se le llamaba a los españoles nacidos en América? Españoles americanos. Ya, pero ¿cuál era su otro nombre? Los Criollos. criollos. Muy bien. Subrayen eso, los criollos, también llamados españoles americanos. Subrayen. Subrayenlo. ¿Ya? Muy bien. Continúa, Briseño. Durante los primeros momentos del virreinato, los que tenían mejor condición social y prestigio fueron los encomenderos, los grandes terratenientes y los funcionarios públicos como los oidores, los corregidores y el virrey. Posteriormente llegaron personajes de mayor jerarquía, poseedores de títulos nobiliarios, condes, marqueses y hasta algún grande de España. Muy bien, vamos a preguntar, Dairon. Dairon, ¿quiénes fueron los personajes de mayor jerarquía en el virreinato? Dairon, ¿quiénes fueron los personajes de mayor jerarquía en el virreinato? Nada. Ya. Más atento. Leandro, ¿quiénes fueron los personajes de mayor jerarquía, prestigio? Son encomenderos. Ya, los encomenderos. Solo ellos, subrayen eso. ¿Quiénes más? Y también terratenientes. Muy bien, subrayen terratenientes. ¿Quiénes más? Los corregidores. Encomenderos, terratenientes. ¿Quiénes más? Cabudiva. Los funcionarios públicos como los oidores, corregidores y virrey. Todo eso subrayen. Oidores, corregidores y virrey. Ya más o menos ahí Cabudiva, medio inseguro lo veo. Bien, sigamos, vamos a ver ahora mi diapositiva. A ver, para hacer un repaso. Veamos mi diapositiva, chicos. Los españoles en el virreinato se llamaban, eran llamados chapetones, ¿sí? Los españoles en el virreinato eran llamados chapetones. Hay una serie en Netflix ahora que se llama El Último Bastión. Está en Netflix. Véanlo. Habla sobre la independencia. Yo sí tengo Netflix. Ya, los que no tienen, véanlo por YouTube. ¿Ya? Habla de la independencia. Entonces, en esa serie, que ahora está en Netflix y que también lo pueden ver por YouTube, se evidencia los términos que utilizaba la gente de esa época para referirse a un español. A un español lo llamaban como chapetón, por ejemplo, o le decían los peninsulares. Cualquiera de los dos términos era el utilizado en esa época por o también a los hijos de los españoles nacidos en América se les llamaba los criollos. Los criollos eran personajes que eran hijos de españoles, pero que no habían nacido en América. Entonces, esos hijos de españoles eran llamados criollos, ¿ya? Ellos habían nacido en América, no habían nacido en España. ¿Ya? Es como que tú fueras un hijo de un español, pero no naciste en España, naciste en Perú. Entonces, como naciste en Perú,
no eras un chapetón, porque no naciste en España. El chapetón era tu papá, el chapetón era tu mamá, pero tú eras un criollo, porque no naciste en España, tú naciste en Perú, en Lima. Entonces, los de mejor condición social, obviamente, eran los encomenderos, los oidores, los virreyes, es decir, las personas que tenían cargo. Llegaron los españoles con títulos nobiliarios, es decir, personas que tenían cargo de condes, duques, marqueses, llegaron por acá por nuestras tierras. Ahora recuerda que los criollos eran hijos de españoles, pero que habían nacido en América. Las reformas borbónicas les habían quitado mucho de su dinero, porque los criollos tenían mucho dinero. Pero después de las reformas borbónicas, muchos de ellos quedaron pobres. Es por eso que ellos en el siglo XVIII se rebelaron y fueron los que lideraron las grandes independencias o las guerras de independencia. Ellos se rebelaron en contra de la corona de España. Por ejemplo, José de San Martín era un criollo. Simón Bolívar era un criollo. Esos criollos lideraron las guerras de independencia. Ahora, en el Perú también había castas. ¿Qué es una casta? Una casta era el cruce de las razas. Por ejemplo, tenemos la raza española, ¿no? La raza española, la raza blanca, con el indígena, salía como resultado un mestizo, como lo vemos en imagen, ¿no? En la primera imagen vemos por acá, miren, por acá vemos un español, raza blanca, con una indígena. Este hijito que vemos por acá es un mestizo, ¿no? Pero también había ¿qué pasaba si el español, ¿no? Vamos a borrar por acá. ¿Qué pasaba si el español que está por acá se juntaba con una negra? Porque había muchos españoles que en esa época pues tenían sus negras y las violaban a sus negras. O se metían con sus esclavas. ¿Qué pasaba si un español se metía con su esclava negra? Su hijo era un mulato. Y no era reconocido. Era un hijo sin reconocer. Ahora, ¿qué pasaba si un negro, porque también el negro a veces se enamoraban de las indígenas, como es el caso, acá tenemos un negro que se ha enamorado de una indígena. ¿Cómo se llama ese hijo? Ese hijo se va a llamar un sambo. ¿Ya? Entonces, esas son las razas. Esas son las razas, las castas que van a aparecer en la época del virreinato. ¿Ya? Recuerda, vamos a preguntar. A ver, vamos a preguntar a Cabudiva. No, a Cabudiva no, pues ya le pregunté. Más o menos me ha contestado. Vamos a preguntar a Yamir Farfán. Yamir, a ver, un español con un indígena quedan como resultado, Cabudiva. Cabudiva, queda como resultado un español y un indígena. Sambo. No, falso. Un español y un indígena, Cabudiva no está atento. Perdón, Yamir. ¿Quién dijo Sambo? No, no está atento. Quien me dijo Sambo no está atento. Ni siquiera su libro está leyendo. Página 141. A ver, todos subrayen. Español más indígena es igual a. Mestizo. Mestizo. Subráyalo. Español más esclavo negro es igual a. Mulato. Esclavo negro más indígena es igual a. Sambo. Ya, muy bien. Ojo. Las castas no pertenecían a las familias. Ahora, los esclavos, vamos a ver los esclavos. Veamos mi diapositiva, atención. Los esclavos eran considerados humanos para servir, ¿ya? Los esclavos no trabajaban en la sierra. O sea, el esclavo en la época del virreinato no fue llevado a la mina a trabajar, ¿ya? El esclavo no fue llevado a la mina. Repito, el esclavo no fue llevado a la mina.
El esclavo, entonces, si no fue llevado a la mina, ¿dónde trabajaba? En las casas. El esclavo trabajaba en la costa, sembrando, pero muchos de ellos trabajaban en la ciudad, ¿ya? Como aguateros, vendiendo productos, en las casas como sirvientes, ¿ya? Trabajaban en las casas. ¿Qué pasaba si un esclavo lograba su libertad? Ese esclavo que logra su libertad era llamado como liberto, ¿ya? ¿Ya? Algunos esclavos que consiguieron su libertad, dice en tu texto, página 142, todos página 142, página 142. Los esclavos que logran su libertad se llaman libertos, ¿ya? ¿Ya? Ahora, había esclavos que se fugaban. ¿Por qué un esclavo se fugaba? Porque le golpeaban, lo maltrataban, ¿no? Que buscaba su libertad. Ese esclavo que se fugaba se llamaba esclavo cimarrón. Era el esclavo que se fugaba, cimarrón. Era un esclavo fugitivo, cimarrón. Además, ese esclavo, ¿dónde se iba a vivir? A unos pueblitos, ¿ya? Vivía en unos pueblitos llamados palenques. Muchos esclavos se iban a vivir a los palenques y se volvían en delincuentes, porque a las personas que iban por los caminos les robaban sus cosas. ¿Por qué hacían eso los esclavos? Para poder comer. Vivir en un palenque para un esclavo era haber logrado la libertad para ellos, ¿ya? Pero era una libertad informal, era una libertad no autorizada, ¿ya? Vivir en un palenque, todos esos esclavos que vivían en un palenque eran esclavos que se habían escapado. Es diferente a un liberto. Un liberto es un esclavo que logró su libertad, pero por autorización de su amo. Había muchas razones para que un esclavo logre su libertad por autorización de su amo. Por ejemplo, si la negra quedaba embarazada de su amo, el amo, el español, decía, mejor le doy en libertad, para que no, porque si esa negra sigue viviendo en mi casa, la gente va a empezar a hablar. Entonces, mejor le doy en libertad, que la negra se vaya. Claro, pues si no, los chismes van a decir que yo he tenido hijos con una negra, no, ¿qué van a decir de la familia? Entonces, mejor la libero. Entonces, esa negra se volvía en libertad. Ya no iba a ser esclava, ¿no? Ahora, ¿cuál es la pirámide social de la época de la esclavitud? Miren, a la cabeza están los españoles. A ver, en la 142, ¿los peninsulares o chapetones fueron los? A ver, vamos a preguntar a Cuevas, Jimena Cuevas. ¿Los españoles, los peninsulares o chapetones fueron los? Jimena Cuevas. Jimena Cuevas. Chicos, dejen de poner caritas, por favor, estoy leyendo. Jimena Cuevas, no está en clase, ya. Diego Blancas. En la 142, ¿los españoles, los peninsulares o chapetones fueron los? Los negros son blancos. ¿A quiénes se les llamaba peninsulares o chapetones? Diego. A los esclavos. Profesor, acá estoy, sino que se me había cortado mi audio. Ya. Diego. Profesor, Diego, no te escucho. Estoy con Diego. O Diego, escríbelo en el chat. Apura. No, falso. ¿Cómo, Diego, cómo a un chapetón se le va a llamar a un esclavo? No, falso. No está atento a clase. Sara Araujo. Los españoles. A los españoles. Muy bien, escriben ahí a los españoles.
Un peninsular o un chapetón es un español. Muy bien. Sigamos. Ahora, vamos a preguntar a Anaí Campos. ¿Está Anaí Campos? Anaí Campos. Ya, Anaí, ¿los esclavos dónde trabajaban? Anaí Campos, ¿dónde trabajan los esclavos? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, no se la sabe, no está atenta. A ver, Sebastián Campos. ¿Está Sebastián? ¿Sebastián Campos? Sí. Ya, ¿dónde trabajaban los esclavos? ¿En las casas? En las casas, muy bien, Sebastián, está atento, muy bien, escriban. En las casas. En las casas, muy bien. Vamos con Jimena Cuevas. Jimena, ¿cómo se llamaba el refugio de los esclavos? Se les conocía con el nombre de... Palenque. Muy bien, Jimena. Jimena Cuevas, muy bien. Jimena, ¿no? ¿Contestaste, Jimena? Sí, profesor. Muy bien, Jimena, muy bien. Has contestado con seguridad. Palenques. Palenques. Profesor, Dime. tengo problemas con internet, o sea, se me da el internet a cada rato. Por eso es que me salgo y entro. Ya, está bien. Listo, sigamos. Ahí ya hemos respondido esas preguntas. Ahora hay un código. A ver, el corazón, ¿qué significa? ¿Quién es el primero en descubrir el mensaje? A ver, Yo. a ver. El primero me lo escribe, el primero en descubrirlo lo escribe en el chat. Le voy a dar punto a los 5 primeros que escriben en el chat el mensaje. Apuren, el mensaje oculto. A los 5 primeros, a ver. Que lo escriben en el chat. Apaguen el micrófono. Profesor, uno. yo ya lo descubrí, ya lo Va escribí uno. por el chat. Apaguen el micrófono. Le estoy poniendo punto a los que tienen micrófono apagado y lo han escrito. Muy bien, Briseño. Vamos a ponerle su punto. Va 2. Profesor, ya lo Jimena fue la segunda. Jimena Cuevas. Muy bien. Xiomara León. Muy bien. Ariana Segarra. Mamani Segarra. Muy bien. 4. Y de la Cruz. 5. Ya. Ya, listo. Eso es, los criollos ayudaron en la independencia. Era la pregunta, era la clave. ¿Cuál va a quedar como tarea? Va a quedar como tarea la página 140 y... 143. No, 144. está quedando como tarea la página 144. 4. ¿Ya? Estudien para sus orales. La próxima semana estoy tomando orales. Estudien. ¿Ya? Nos vemos ahorita en geografía, en un ratito. Nos vemos en geografía.